Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y la segunda expresión de este pasaje nos habla de rodillas paralizadas. Al igual que aquel paralítico, ¿te acordás? De Lucas 5, al cual sus amigos llevan frente a Jesús para que sea sanado. Estos hebreos también estaban sufriendo algo parecido, una parálisis espiritual. Sus miembros se habían descoyuntado, soltado a un lado, desunido, como lo define el término griego parálugo. Algunas versiones nos van a decir que estaban debilitadas, aflojadas, temblorosas, descoyuntadas, vacilantes, entumecidas, tambaleantes, que titubean, disueltas, que flaquean, flojas. Y sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿Qué es aquello que nos puede llevar a tener justamente las rodillas paralizadas? ¿Qué puede provocar en nuestras vidas una parálisis espiritual? En tanto que las manos caídas nos hablan de un debilitamiento anímico, las rodillas paralizadas nos van a dar la idea de una enfermedad espiritual causada por pecados no confesados, de vidas no purificadas ni restauradas, cuyas transgresiones los habían paralizado en su carrera de la fe y devoción al Señor. Este grupo de cristianos aún no salía de esa condición por la triste razón de no aceptar con agrado y disposición la disciplina del Padre Celestial. Ese llamado del autor de esta carta que les hace en versos anteriores y les va a decir antes, en el verso primero de este capítulo, despojémonos, hermanos, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos así la carrera con paciencia que tenemos por delante. El pecado que se para firme a nuestro alrededor, que nos acecha para hacer de tropiezo y estorbo en la carrera que tenemos por delante. Esa es la expresión que Dios usa con Caín, cuando le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, al acecho, dispuesto. En palabras de Erasmo, el pecado que tan tenazmente nos es inherente o se adhiere a nosotros. Ese pecado que además trae insensibilidad al corazón del creyente, parecido a lo que es parálisis. El pecado que lo hace más permisivo con la iniquidad y le quita además también la eficacia y puntería en la carrera cristiana. Y está además el riesgo de perder lo que, según define William Barclay, es la percepción sensitiva, es decir, la cualidad del corazón y de la mente, que es sensible a todo lo que está mal. ¿Te pasa que a veces no distinguís entre lo que está bien y lo que está mal? ¿O que te haces insensible al pecado? ¿Te haces tolerable al pecado? Y esa es la idea que también quiere expresar el autor de la carta a los Hebreos en otro pasaje, cuando dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Pero no podemos dejar a un lado su contexto más inmediato, el cual está en el capítulo 11, el verso 25, y nos dice que estos hebreos, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y no solo se exhorta a los cristianos a no dejarse adormecer por el pecado, sino también no dejarse envolver por el gozo pasajero de los deleites temporales. Es por este motivo que luego se les va a decir que hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay una intención benévola de parte de Dios que el autor les transmite, por buscar su restauración y sanidad, para que no se sigan desviando del camino, yendo hacia el precipicio, hacia la ruina de sus almas. En definitiva, como lo resume el Vine, el deber que se demanda es el de una valiente recuperación propia, pero en el poder de Dios. El vocablo griego anorzo
es enfático en su llamado a restablecer, a fortalecer y enderezar. Y este verbo, al estar en modo activo, deposita el compromiso en esta iglesia. No es algo pasivo, sino que lo deposita en esta iglesia a la que se les está escribiendo. Eran ellos quienes debían poner de su parte para ser restaurados. Y te pregunto en este día, ¿no sentís acaso como que tu vida y crecimiento espiritual se ha paralizado y estancado? Ahora, ¿qué pecados están produciendo esa parálisis en tu vida espiritual? ¿Qué pecados son los que te han producido insensibilidad y tolerancia a todo aquello que desagrada a Dios? Te cuento una historia. Para quienes lo veían desde afuera, Samuel seguía siendo el mismo caminante constante. Asistía a las reuniones, hablaba con la misma elocuencia de siempre y mantenía las formas y modales. Sin embargo, en el secreto de su corazón, Samuel había dejado de entrar un visitante silencioso, un viejo hábito, una pequeña transigencia que al principio pareció inofensiva, pero que pronto se convirtió en un pecado recurrente y oculto. Al principio, Samuel pensó que podría caminar con ello, pero el pecado tiene una gravedad propia, y la hipocresía además también se volvieron insoportables. Poco a poco, la alegría de su salvación comenzó a evaporarse. La oración se volvió mecánica y la lectura de las Escrituras un eco vacío. Cada paso en el camino de la fe se sentía el doble de pesado que el anterior. Su andar se volvió torpe, propenso a los tropiezos. Una noche Samuel, mientras intentaba avanzar por el sendero espiritual, el peso de la culpa acumulada y la hipocresía se volvieron insoportables. Sentía las piernas rígidas como si el hierro fundido corriera por sus venas en lugar de sangre. Con un gemido de dolor, sus rodillas cedieron por completo. Se desplomó en el suelo, incapaz de dar un solo paso más. El pecado lo había paralizado. Estaba atrapado en la peor de las prisiones, la que uno mismo construye en la oscuridad. Tendido en tierra, Samuel comprendió la advertencia de Hebreos con una claridad aterradora. El pecado no solo ensucia, sino que además inmoviliza. Al paralizar sus propias rodillas, su testimonio se había quebrado. Ya no era una guía para los demás, ni para los más débiles. Se había convertido en un tropiezo en medio del camino, haciendo que lo cojo se saliera del sendero. El peso de su propio pecado lo hundía, pero en medio de esa densa oscuridad, la gracia de Dios no lo abandonó. No vino como un juicio fulminante, sino como una luz penetrante que expuso su condición. Las palabras sagradas volvían a resonar, pero esta vez con el peso del arrepentimiento. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero Samuel no quería levantarse aún. Sentía que ya no tenía sentido intentarlo. Pero la voz continuó: y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces Samuel se dio cuenta de que levantar las rodillas en su situación no requería un esfuerzo de fuerza de voluntad humana, sino un acto de confesión, arrepentimiento y rendición absoluta. No podía levantarse cargando ese peso en secreto. Entonces Samuel clamó: Señor, con lágrimas que limpiaban el polvo de su rostro, he callado y mis huesos se han envejecido. No puedo moverme, sáname tú, Señor. Y con ese clamor de arrepentimiento genuino, Samuel tomó una decisión: renunciar a lo oculto, a todo aquello que había paralizado su vida espiritual. Apoyó sus manos temblorosas en la roca de la verdad y, enfrentando el dolor de su propia debilidad, forzó sus rodillas a despegarse del suelo. El proceso fue desgarrador. Romper con el pecado arraigado se sintió como si le arrancaran la piel,
Pero a medida que su cuerpo se enderezaba y confesaba su falta ante Dios, la niebla oscura que le rodeaba las piernas comenzó a disiparse y perdía en su agarre. El aire fresco de la gracia de Dios, del Padre Celestial, inundó sus pulmones. Cuando Samuel logró ponerse de pie por completo, la parálisis había desaparecido. Sus piernas aún temblaban por las secuelas de la caída, pero la pesadez del grillete ya no estaba. Samuel volvió a caminar, esta vez con cuidado, paso a paso, sabiendo que la única forma de mantener las rodillas firmes era caminando en la luz del Señor, aceptando su disciplina, limpiando el camino para que otros más pudieran correr con libertad y tampoco tropezaran. Querido hermano, es tiempo de confesar nuestros pecados, de humillarnos y arrepentirnos por haber vivido de espaldas a Dios. Aún hay gracia suficiente de parte de nuestro Padre Celestial para limpiarnos de todo pecado y restaurarnos. Si no, fíjate en lo que dice David en el Salmo 32. Él confiesa con júbilo y dice: «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué», dice David, «mientras no quise confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú, Señor, me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, todos oren a ti en este día, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. No seas como ellos, porque muchos son los dolores del malvado, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Y dice David: así que entonces alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten ahora de alegría, ustedes de corazón puro. Y un día más, Dios nos llama a poder estar a cuentas con Él. Y querido, solo en Jesús podemos hacerlo, el cual es el camino, el Padre, la verdad y la vida, el cual pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, pero el cual venció a la muerte. Y por su victoria hoy vos y yo podemos también tener la vida espiritual. Podemos ser hechos nuevas criaturas. Te invito a que ahora puedas poner tu confianza en Jesús, el cual murió por vos y por mí en tu lugar, ahí donde el Padre cargó el pecado de toda la humanidad. Que puedas recibir a Jesús en tu corazón, arrepentido por tu vida de pecado, y tener la seguridad de que si vos hoy te morís, vas al cielo junto con Dios. Te invito a que dejes ya de estar en rebeldía con Dios y ahora puedas ser reconciliado por Jesús. Dios te bendiga en este día.